Donald Trump, una guerra y unos archivos que de repente nadie menciona. ¿Casualidad? Bueno, hoy te cuento por qué muchos creen que no. Miren, lo que ha pasado con esta guerra de Irán, pues también ha movido mucho el tablero en otras direcciones, ha cambiado cómo se ve Estados Unidos por fuera y también ha revuelto un poco las cosas por dentro, o sea, ha generado consecuencias que quizás nadie esperaba. Les voy a hablar de la OTAN, de Europa, de la piedra en el zapato, Israel, obviamente los archivos Epstein. Así que bueno, hay bastantes temas, no se vayan que esto se pone bien interesante. Miren, ya hay mucha gente diciendo que Estados Unidos se va a arrepentir de esta guerra. No solo porque la idea en sí no era la mejor desde el principio, sino porque Donald Trump la manejó de una manera que la hizo peor, mucho peor. Y eso va a dejar preguntas, preguntas muy incómodas, sobre si Estados Unidos todavía puede pararse firme ante el mundo o si ya simplemente no se puede contar con él. Miren, lo curioso es que hasta los propios iraníes lo están analizando como si fueran comentaristas políticos. O sea, los iraníes diciendo, ah, claro, ok, Trump está hablando de negociaciones porque le preocupa el precio del petróleo y los mercados. Eso es bastante revelador, ¿no? Y encima, pues los objetivos de esta guerra no están claros. Nadie sabe bien qué se está buscando. O sea, el mundo está mirando y preguntándose, ¿este país sabe a dónde va? Ahora, hay que ser justos, Irán no es un país cualquiera, es un régimen que lleva años queriendo hacerse de armas nucleares, que apoya grupos que desestabilizan la región, que tienen la mira a Israel, que es aliado de Estados Unidos. O sea, Irán sí es un problema, serio. Nadie dice que no. Pero el problema es que un desafío tan enorme, tan complejo, pues lo tienes que manejar con cabeza fría, con estrategia, con consistencia. Y lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Decisiones tomadas por impulso, por instinto, sin un plan claro. Y eso es peligroso. Ustedes lo vieron recientemente cuando le preguntaron a Donald Trump, ¿qué va a pasar después cuando se gane la guerra contra Irán? Y él lo dijo. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Ah, ya veremos qué pasa. O sea, no hay claridad, no hay un plan. Lo más llamativo es que ni siquiera los seguidores más fieles de Donald Trump pueden defender esto con el argumento de que, ah, ya verán, él está jugando ajedrez en 3 dimensiones. No, esto es evidente, está improvisando y cuando se improvisa en geopolítica, pues las consecuencias las paga mucha gente. Mira, no te voy a pedir nada raro, solo que si sientes que esto vale tu tiempo, bueno, dale a suscribirte si no lo has hecho, es gratis y me ayuda un montón a seguir haciendo esto. Bien, vamos a hablar de la crisis de la OTAN. Si ya el panorama interno es complicado, afuera la cosa está igual o peor. Hablemos de la OTAN, de los aliados, de esa red de amistades que Estados Unidos construyó durante décadas. Y miren, en el primer mandato de Donald Trump ya había tensión, ya se decía que trataba a los aliados de manera muy fría, muy calculadora, como si fueran socios de negocios y no amigos de toda la vida. Pues bien, comparado con lo que está pasando ahora, esos eran los buenos tiempos. Ahora la pregunta es, ¿está la OTAN en crisis? Sí, y una señal de que tan grave está la crisis es esta. Miren, el propio secretario general de la OTAN salió a apoyar las acciones de Donald Trump en Irán y lo criticaron. O sea, los países europeos están tan molestos que hasta el jefe de la alianza les parece demasiado condescendiente con Washington. Eso ya dice mucho. Y el problema es que esto viene acumulándose, amigos. Primero Donald Trump les impone aranceles. Luego dice que la OTAN no es tan importante. Luego aparece medio del lado de Vladimir Putin en lo de Ucrania. Amenaza a Dinamarca con quitarle Groenlandia, que es un miembro de la OTAN, ojo. O sea, amenazar con invadir a un aliado. Algo que nadie, ni en el peor de los escenarios, imaginó que pasaría alguna vez. Entonces llega la guerra con Irán. O sea, así, sin consultar a nadie, sin avisar, simplemente actúa. Y eso les afecta a los europeos, quizás más que a los propios estadounidenses, porque ellos dependen mucho más del petróleo y los productos que pasan por esa zona del mundo. Y como si fuera poco, cuando el primer ministro británico, Keir Starmer, ofreció ayuda y dijo que podía mandar dos portaaviones, Donald Trump lo rechazó con una frase que básicamente fue, no necesito ayuda de gente que solo aparece cuando la guerra ya está ganada. O sea, insultó al aliado más cercano que tiene Estados Unidos en Europa en este momento. ¿Y qué pasó días después? Bueno, Donald Trump tuvo que llamar a esos mismos europeos a pedirles ayuda
para abrir el estrecho de Hormuz. Así de la nada, después de haberlos ninguneado. O sea, es como si trataras fatal a tus amigos durante meses y luego les llamas un sábado a las 2 de la mañana pidiéndoles que te vengan a buscar. La cosa no funciona así. Ahora, la OTAN ha sobrevivido crisis enormes antes. En los años 50, Eisenhower les dijo a los británicos y franceses que no podían recuperar el canal de Suez, y eso casi rompe la alianza. En los años 60, de Gaulle expulsó a la OTAN de Francia, literalmente, y la alianza siguió. Así que no es la primera vez que esto tambalea. Pero hay una diferencia clave. Antes, pues la fortaleza de la alianza dependía de que Estados Unidos fuera el ancla, el que más gastaba en defensa, el que ponía el paraguas nuclear, el que marcaba el rumbo. Y ahora esa ancla está comportándose de una manera que a muchos europeos les recuerda más a Vladimir Putin que a un presidente estadounidense. Entonces, los europeos están en un dilema enorme. No pueden simplemente reemplazar la contribución militar de Estados Unidos, eso es prácticamente imposible a corto plazo, pero tampoco pueden seguir apostando todo a una alianza donde el socio principal, bueno, parece que un día está y al otro día no está. Es una situación incómoda para todos y sin una salida fácil a la vista. Ahora hablemos de Europa. ¿Recuerdan hace como un año y medio todas esas fotos de Giorgia Meloni, de Marine Le Pen, de Nigel Farage, todos sonriendo al lado de Donald Trump? Era casi como una foto de familia, esas que uno se toma en Navidad. La familia era de la derecha dura, esa del los globalistas nos quieren controlar, del primero los nuestros, todo ese rollo, ¿no? Pues bien, hoy esa misma familia está intentando discretamente alejarse de Donald Trump sin que se note demasiado. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? A ver, primero hay que entender por qué esta alianza existía y la respuesta es bastante sencilla. Porque era conveniente para todos tener del lado a Donald Trump. Trump era como el tipo modelo para la ultraderecha occidental, o sea, el tío que demostró que se podía llegar al poder con ese discurso que los medios son el enemigo, los inmigrantes nos roban el trabajo, los acuerdos internacionales son una trampa. Todo eso para ellos funcionaba electoralmente y claro, para Meloni, para Marine Le Pen, para Farage, alinearse con Donald Trump era básicamente decirle a su electorado, ¿ven? ¿Ven que no estamos solos? Hay un modelo y funciona. Y Donald Trump, por su parte, pues lo necesitaba a ellos también. Le daban legitimidad internacional. Le hacían parecer que su movimiento era algo global, no solamente el berrinche de un señor de Florida. Así que era un ganar-ganar, básicamente. Pero entonces llegó la guerra en Irán. Y ahí es donde las cosas se empiezan a complicar. Donald Trump lanzó la ofensiva así de golpe. Y lo que llama la atención no es que lo hiciera, porque bueno, ya llevaba meses con la retórica esta de que Irán no puede tener armas nucleares, fueron construyendo la narrativa. Lo que llama la atención es cómo lo hizo, sin avisarle a nadie, sin consultar a sus aliados europeos. Sin siquiera llamarle por teléfono a Melania, y con quien supuestamente tiene una excelente relación, muy cercana. O sea, imagínate, tú crees que eres el amigo del hombre poderoso y el tipo toma una decisión que afecta a medio planeta y ni siquiera se molesta en mandarte un mensajito ahí por WhatsApp. Eso duele y políticamente pues es una señal muy clara. Para Washington, Europa es un acompañante, no es un socio. Estás en el coche, pero no conduces y no te lo van a dejar conducir nunca. Y luego está el tema de Groenlandia, del que ya les hablé, que esto es otro capítulo aparte. Trump lleva meses amenazando con que quiere hacerse con la isla, que es territorio danés, pero que estratégicamente le interesa a Estados Unidos. Y claro, ahí es donde la ultraderecha europea pues, se mete en un lío muy gordo. Porque, ¿cómo defiendes tú la soberanía nacional, que es el centro de tu discurso, y al mismo tiempo aplaudes a un hombre que está amenazando con quitarle territorio a un país europeo aliado? La cosa no cuadra por ningún lado, o sea, no puede cuadrar. Y ahí es donde empieza el desfile de distanciamientos. Mira los casos concretos. Meloni en Italia, 5 días después del inicio de la ofensiva en Irán, salió a decir que Italia no tiene ninguna intención de entrar en esa guerra. 5 días, ojo, no fue inmediato. Primero calculó, vio cómo soplaba el viento y luego se posicionó. Y además lleva meses trabajando su perfil europeo, intentando parecer más moderada, más institucional.
¿Por qué? Porque sabe que en Italia, con el precio de la energía por las nubes y la gente preocupada por la economía, asociarte a Trump tiene un coste real. Y por cierto, ahí Meloni también tuvo su propio batacazo interno. Perdió un referéndum sobre una reforma judicial con una participación del 59%. Eso en Italia es altísimo. Los jóvenes, las ciudades grandes se movilizaron para frenarla, así que su capital político tampoco es infinito. La agrupación nacional en Francia, Le Pen y los suyos criticaron a Trump por las amenazas a la soberanía de Venezuela, un movimiento muy calculado. Marcó distancia sin romper del todo, sin insultar al tío, pues, sin quemar el puente. Es la distancia elegante, digámoslo así. Farage en el Reino Unido, que es curioso porque Farage es quizás el más trompista de todos en estilo. Y aún así salió a decir que el Reino Unido no debería meterse en otra guerra extranjera. Básicamente la gente no quiere mandar a sus hijos a luchar en Oriente Próximo. Y el caso más llamativo, pues quizás sea el Partido Popular danés, que directamente rompió lazos con Donald Trump, sin rodeos, por las amenazas sobre Groenlandia, obviamente. Punto. Eso fue el final. Eso fue el detonante. La soberanía territorial no se negocia ni siquiera con el aliado estadounidense. Pero ojo, aquí hay algo importante que aclarar. Esto no es una ruptura ideológica. A Meloni no se ha vuelto progresista de repente. Farage no ha descubierto el multilateralismo. A estos partidos no han cambiado sus ideas de fondo. Lo que ha cambiado es el cálculo electoral, lo que mueve todo. Trump era útil cuando ganaba, cuando representaba el futuro, cuando su modelo parecía exportable. Pero Trump impredecible, Trump que te ignora, Trump que sube aranceles, que encarecen la vida de tus votantes, Trump que mete a tu país en líos que no pediste. Ese Trump es un lastre. Y hay una paradoja en todo esto que me parece muy interesante traer aquí. Toda la ultraderecha europea ha construido su discurso sobre una idea central, la soberanía nacional por encima de todo. Fuera las imposiciones de Bruselas, fuera el globalismo, primero nuestro pueblo. Ese es su argumento estrella. Pues Donald Trump, con sus amenazas territoriales sobre Groenlandia, con sus aranceles que nadie negoció, con su política exterior de o estás conmigo o te aplasto, les está dando con su propio argumento en la cabeza. Es difícil defender la soberanía nacional cuando tu aliado principal actúa exactamente igual que los globalistas a los que llevas años criticando, solo que con bandera americana. Bueno, y hay otra relación que vale la pena analizar, la de Estados Unidos con Israel, porque miren, en dos ocasiones en el último año Estados Unidos e Israel han coordinado ataques aéreos contra Irán juntos, en el mismo equipo, y es difícil recordar cuándo fue la última vez que estos dos países estuvieron tan pegados militarmente. Y al mismo tiempo, pues algo está cambiando en la opinión pública. Gallup, que lleva décadas preguntándole a los estadounidenses si simpatizan más con Israel o con los palestinos, acaba de registrar algo histórico. Por primera vez, más estadounidenses dijeron simpatizar con la causa palestina que con la israelí. O sea, Estados Unidos e Israel más unidos que nunca militarmente, pero la gente en la calle cada vez más distante de Israel. Eso es una contradicción enorme. ¿Y de dónde viene ese distanciamiento? De los dos lados. Porque el rechazo a Israel ya no es solamente cosa de la izquierda progresista, que lo ve como una imposición colonial. No. También viene de la extrema derecha, de gente como Tucker Carlson. Y eso es nuevo. Sí, es preocupante. Y Netanyahu parece haberlo calculado como si dijera, sé que el apoyo a Israel en Estados Unidos se está acabando, así que mejor aprovecho ahora que tengo a Donald Trump y voy a por todo. Debilitar a Irán, a Hezbollah, a Hamas, ahora o nunca. Lo cual tiene una lógica bastante retorcida, pero entendible. El problema es que esa misma urgencia puede terminar generando más rechazo todavía. Y hay algo que complicó todo aún más. Cuando Marco Rubio salió a explicar por qué Estados Unidos entró en esta guerra, básicamente dijo, bueno, sabíamos que Israel lo iba a hacer de todas formas, así que tuvimos que entrar para proteger nuestra base. O sea, admitió que entraron a una guerra porque Israel iba a actuar de todos modos. Eso es una declaración muy llamativa. Y obviamente, pues abrió la puerta para que la gente diga que Israel fue el que arrastró a Estados Unidos a esta guerra. Aquí hay algo interesante que vale la pena anotar. Los intereses de Israel y los de Estados Unidos no son exactamente los mismos en este conflicto. Israel probablemente pues estaría bien con un Irán muy debilitado,
pero que siga existiendo. Arabia Saudita, en cambio, pues quiere ir hasta el final, cambio de régimen. Y al parecer son los saudíes los que están presionando a Donald Trump para que continúe la guerra. Así Donald Trump diga lo que diga de Mohammed bin Salman. Miren, todo esto le conviene a Israel porque pues así no son ellos los que presionan directamente, pero ojo, el 39% de los estadounidenses apoya esta guerra. Eso es muy poco. La mayoría quiere que esto termine. Y si Arabia Saudita o Israel siguen empujando para que continúe, pues eso va a dañar la imagen de ambos países en Estados Unidos a largo plazo. Porque estamos pasando de un apoyo bipartidista histórico a Israel a que los dos partidos tengan facciones importantes que son abiertamente anti-israelíes. En el Partido Demócrata hay una rebelión creciente contra AIPAC, el poderoso lobby pro-israelí, y hay una brecha generacional brutal. Los jóvenes tienen una visión de Israel radicalmente diferente a la de sus padres. Y en el Partido Republicano, bueno, si esta guerra sale mal, los que salen ganando son precisamente los conspiracionistas, los antisemitas de la extrema derecha que van a decir, ven, Israel nos metió en esto. Y en cuanto a la lealtad a Donald Trump, pues dentro del partido la cosa es más complicada de lo que parece. Claro, Donald Trump presumió de que el 100% de los republicanos MAGA apoyan sus acciones en Irán. Pero eso es como decir que el 100% de los hinchas del Real Madrid quieren que gane el Real Madrid, ¿no? Pues, ese número no nos dice nada. Lo que sí dice algo es que cada elección de que Donald Trump volvió al poder ha favorecido a los demócratas por un promedio de 13 puntos, que solo el 29% de los estadounidenses aprueba cómo maneja la economía, que los independientes se están alejando. Y los republicanos lo saben, pero tienen miedo. Tienen miedo porque si se distancian de Donald Trump, pues pierden las primarias. Y en la mayoría de los distritos ganar la primaria, pues es lo único que importa, porque el resultado de las elecciones generales ya está cantado de antemano. Ahora bien, hay algo que no podemos ignorar, porque justo antes de que estallara todo esto con Irán, había una presión enorme dentro del propio Partido Republicano por algo completamente diferente. Los archivos Epstein. Sí, los archivos Epstein. Y no venían los demócratas, venía de adentro. Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene y otros más, algunos un poco más tibios, ¿no? Como Nancy Mace, Lauren Boebert, todos empujando públicamente para que esos archivos salieran a la luz. Y eso es una grieta enorme dentro del partido. Estás hablando de legisladores republicanos presionando contra su propio gobierno. O sea, eso no pasa todos los días. Y entonces llega la guerra con Irán y de repente el tema de Epstein desaparece de la conversación. Y claro, hay mucha gente preguntándose si eso fue casualidad o si ese fue el punto. Desviar la atención, cambiar el canal. Porque cuando hay bombas cayendo, pues nadie está hablando de archivos. ¿Es una teoría conspirativa? Puede que sí, pero cuando los tiempos cuadran tan bien, cuando la presión interna era tan real y cuando el efecto de desviar la atención es tan evidente, pues la pregunta queda flotando en el aire. Y una vez que queda flotando, es muy difícil ignorarla. Y mientras tanto, pues los problemas de verdad, los que le afectan a la gente en su día a día, la vivienda, la salud, el costo de vida, el futuro de los jóvenes, esos temas casi no se discuten. Porque todo el espacio lo ocupa el drama de Donald Trump. Y eso al final es malo para todos. Si te gustó este video, ya sabes, simplemente apoya el canal suscribiéndote, comentando, compartiendo, dándole like. Es una forma de que el algoritmo no nos ignore. Nos vemos en el próximo video de la jugada política. Bueno, si valió la pena, escríbelo ahí. Valió la pena. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte para todos. Feliz domingo. Hasta pronto.